Ya, ahora sí tengo que hacerlo oficialmente. Buenos días. Eh, en esta oportunidad yo he solicitado a la empresa para poder exponer un tema de interés laboral, ¿no? Que es de nivel general también, para poder aportar a todos los trabajadores que estén interesados en conocer y además reconocer en el año cómo van sus aportes al impuesto a la renta. Estos aportes en realidad no son voluntarios, son exigibles por el Estado, ¿no? La entidad que supervisa todo esto pues, es la SUNAT, ¿no? Y el tema que voy a tratar es el impuesto a la renta de quinta categoría, que corresponde a la ley del impuesto a la renta con el decreto legislativo 774. Mi nombre es Carmen Urita, yo soy del 10º ciclo de la Escuela de Derecho de la Universidad Nacional de Ciudad, a quien estoy representando en este momento para hacer la exposición. Este tema hemos visto que es de interés porque cuando ya se acerca el fin de año, muchos trabajadores, tanto del Estado como los trabajadores privados, ¿no? De empresas privadas, se ven sorprendidos porque hay un ajuste en sus remuneraciones en cuanto a descuentos, se les retienen un monto de sus remuneraciones y todo el mundo dice, ¿y por qué cuando necesita más dinero? Y uno le explica y dice, no, es el impuesto a la renta. ¿Pero por qué? Entonces no, se trata de explicar por qué se hacen los ajustes y el trabajador cuando no conoce, en realidad acepta o simplemente se queda disconforme y no le queda otra que aceptar, escuchar y que le descuenten, ¿no? Pero el objetivo es en realidad que ustedes también conozcan cuándo se les está descontando de más, cuándo se les está descontando de menos de repente, porque no porque se les descuente de menos van a salir ganando, sino en algún momento la SUNAT presiona y entonces les ponen las multas, los intereses y todo y salen perdiendo cuando aparentemente ustedes creían que salían ganando porque el empleador no les descontaba el monto que debería haber sido, ¿no? Entonces es un tema que hay que conocerlo para que sea una retención al impuesto justa, ¿no? Ahora, ¿qué son los impuestos? ¿No? Los impuestos son cargas obligatorias que las personas y las empresas tienen porque es necesario que el Estado pueda resolver los problemas de toda índole, hacer carreteras, hacer hospitales, brindar salud, brindar todo tipo de infraestructura, servicios públicos, educación, ¿no? Todos esos servicios tiene que hacer el Estado. Y el Estado, si no genera en forma propia, tiene que de todas maneras recurrir a sus pobladores, a sus integrantes, al que somos nosotros, para poder recabar impuestos y poder resolver los problemas, digamos, del presupuesto nacional, ¿no? Nosotros, los que tienen más, deben aportar más y los que tienen menos, deberían aportar menos. Esa es la idea de los impuestos. Ahora, ¿qué es el impuesto a la renta? El impuesto a la renta es aquel tributo que grava las rentas. Hay rentas de diferentes tipos, ¿no? Hay rentas que provienen del trabajo, ¿no? Del trabajo dependiente, del trabajo independiente, pero hay rentas que provienen de las inversiones, ¿no? Los inversionistas, por ejemplo, también forman una empresa y la empresa tiene que aportar con una renta. Ese es un tipo de impuesto a la renta. Las personas también tenemos otro tipo de impuesto a la renta. Entonces, hay rentas que son por inversiones y hay rentas que son por el trabajo. Entonces, estas rentas también pueden ser como los alquileres. O sea, hay diferentes formas en que el Estado busca la generación de una utilidad, de un beneficio para aplicar un impuesto a la renta. No tiene otro nombre eso. La generación de este tributo es porque existe un beneficio, existe una utilidad, existe un ingreso generado de una fuente, ¿no? Que es una fuente productora de estos ingresos, que puede ser el trabajo, es una fuente productora. El tener unas acciones significa que está aplicando en algún lugar, que una empresa y también es una fuente productora. Todas estas fuentes productoras generan un ingreso y por lo tanto ese ingreso se llama renta
y el Estado aplica un porcentaje de impuesto a la renta. O sea, ese impuesto es grabado sobre ese monto, sobre ese ingreso que se tiene, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los contribuyentes? Los contribuyentes somos nosotros, las personas naturales, como que también cuando fallece, por ejemplo, una persona y deja una herencia, se constituye también allí una persona que se llama sucesión indivisa, ¿no? Y luego vienen los herederos, o sea, cada una de estas fuentes, de estos contribuyentes, tiene un tratamiento, ¿no? Que a veces uno no desconoce, pero cuando uno ya tiene algo de información, pues es un motivo para poder informarse más sobre lo que corresponda a ese punto. También, por ejemplo, las asociaciones de hecho de profesionales, por ejemplo, nos juntamos los contadores, nos juntamos los abogados, nos juntamos los profesores, los médicos, en fin, forman una asociación de hecho y eso también tiene un impuesto porque en grupo generan un ingreso, ¿no? Algunos pues a veces por desconocimiento se deja de pagar, se evade, ¿no? Pero el Estado también está detrás, sobre todo, buenos días, está detrás sobre todo de los profesionales de cuarta categoría, porque ellos de alguna forma aplican su trabajo en un sitio de asesoría, luego se van a otro sitio, no emiten comprobantes de pago, no emiten un recibo por honorarios, pero a veces dejan evidencias que hace que la SUNAT los rastree, pues y entonces les apliquen una multa por no haber pagado su impuesto a la renta de forma oportuna. Por último, también tenemos las personas jurídicas, que son las empresas. Ese es otro tipo de renta. ¿Se puede preguntar? ¿Se puede interrumpir? Sí, pero sería bueno si tienes tus preguntas para el final. No, porque yo tengo 10 minutos para grabar. Ya. Lo que pasa es que en la lámina anterior, ¿no? En la lámina anterior. Dices tú las asociaciones, pero hay asociaciones que no hacen un pago de impuestos, como las asociaciones médicas no pagan IGB. No, pero estamos hablando de renta. No, pero la renta, perdón, sí tienes razón, pero al capturar o contribuir, ya estás incluido dentro de... No, mira, lo que yo estoy dando es la pauta general, pero hay exoneraciones, ¿no? En el caso específico que estoy tratando sobre personas naturales, más adelante voy a decir cuáles son las exoneraciones para la renta de quinta categoría, que son los trabajadores que están en planilla y que si tienen paralelamente un trabajo adicional, contribuyen a su renta global, ¿no? Pero el tema que es renta de quinta categoría también tiene sus exoneraciones y más adelante voy a decir cuáles son las exoneraciones, aquellos ingresos que son generadores de una fuente productora, pero que están exonerados del impuesto a la renta, ¿no? Por lo general es que ustedes dicen, yo trabajo, tengo que pensar en que me aplicarán el impuesto a la renta, y entonces, si yo trabajo, me tengo que orientar a que ese impuesto a la renta se llama impuesto a la renta de quinta categoría, ¿no? Porque les voy a explicar luego que acá, por ejemplo, que tenemos ingresos de rentas y que están conceptualizados por grupos, ¿no? Digamos, renta de primera categoría son los alquileres de bienes muebles y inmuebles. O sea, si ustedes tienen un bien mueble, un carro, o si tienen una casa de playa y los van a rentar, los van a alquilar, esa renta que ustedes van a tener no se llama de quinta, se llama de primera, ¿no? Tiene su nombre, ¿no? Luego, las rentas de segunda categoría, que son los dividendos, acciones, ustedes compran acciones en la Telefónica y al final del año les distribuyen utilidades. Tienen una renta, pero se llama renta de segunda categoría porque son de acciones, ¿no? Luego, no he puesto la renta de tercera porque esa es una cosa muy grande, que son la renta de las empresas, ¿no? Que no forma parte del globo de las rentas de la persona natural.
¿no? La persona natural puede tener la primera, la segunda, la cuarta, que es la renta, el trabajo independiente, que si yo de pronto tengo un trabajo en donde yo aplique mi recibo por honorarios, porque lo doy por horas, tiene también su fórmula, la renta de cuarta, como que es, no tiene que ser dependiente, no tiene un trabajo, un horario fijo, no tiene un establecimiento fijo, no tiene que marcar horarios o asistencia. Ese es el trabajo independiente y es una renta de cuarta, ¿no? Y luego la renta de quinta, que le he remarcado que esa es nuestro objetivo para hacerles llegar a ustedes la información, que es el trabajo dependiente, que es el que en este momento todos tenemos un trabajo dependiente y nos genera una renta de quinta categoría. Y luego tenemos la renta de los no domiciliados. Los no domiciliados no es que sean los extranjeros. Los no domiciliados podemos ser nosotros mismos, nacionales, peruanos, pero que nos vamos al extranjero, vivimos allá más de 2 años, y entonces hay una norma, una regla que dice cuánto tiempo tienes que permanecer fuera para que ella sea considerada tu renta no domiciliada. A pesar que eres peruana, ¿no? Eso sería una renta no domiciliada, porque la genera fuera del país, pero siendo tu nacionalidad peruana, ¿no? Entonces la renta de quinta categoría está conformada por los salarios que percibe el trabajador, o sea, la persona que trabaja para una empresa, que se encuentra en planilla, ¿no? Al prestar un servicio para un empleador que es una empresa, pero también puede ser una persona natural, ¿no? Hay personas naturales que sacan su RUT con negocio, ¿no? Persona natural con negocio, y puede contratar a una persona. Entonces, esa persona natural que contrata a una persona, ese contratado que está sirviendo, prestando servicios a esa otra persona natural con negocio, percibe una renta de quinta categoría. Independientemente de para quién sea, es el objetivo del ingreso que percibe el trabajador. Yo trabajo y tengo mi renta de quinta categoría, estoy en planilla. Ese es el sentido de ubicar cuál es la renta de quinta. Entonces, si los ingresos percibidos como remuneración están afectos al impuesto de quinta, el empleador debe retener mensualmente una parte de esta remuneración para que se pueda abonar a la SUNAT. El empleador solamente es un intermediario, no es que el empleador aplique y se quede con el dinero. Él puede quedarse con el dinero, pero la SUNAT le aplica una multa, el 100% de lo que no depositó, de lo que retuvo y no depositó. Entonces, cuando tú sabes que te van a aplicar el 100%, entonces el retenedor, que es el empleador, retiene, pero el mes siguiente, apenas se le venza, antes que se le vence el plazo, tiene que depositar su renta de quinta, ¿no? En la declaración y pago. Si lo paga al día siguiente, ya tiene una multa del 100% más el interés que genere esa renta, ese monto, ¿no? Entonces, por eso es que las empresas se preocupan. Renta cuarta, de todo lo que es retención, multa al 100%, hay que pagar, o sea, hay que pagar, ¿no? Porque esa plata no es de la empresa, es la que le retuvo a cada trabajador, ¿no? Entonces esa plata es del trabajador. Y solamente el empleador es el intermediario para recoger ese dinero, para retenerlo y decirle a SUNAT, acá está lo que yo hice por ti, ¿no? O sea, la empresa viene a ser como un empleado de la SUNAT. Tiene que hacer el recaudador y entregárselo a la SUNAT en las fechas que ponga la SUNAT, ¿no? Que hay un cronograma de declaración y pago, ¿no? Ahora, viene la parte un poco más, un poquito más pesada, pero con un poquito de paciencia se puede entender, porque esa es la parte más importante, que es cómo es que yo obtengo mi monto que me van a retener, cómo voy a calcular. El impuesto a la renta en realidad no es mensual, el impuesto a la renta es anual, ¿no? Es al año, a terminar el año, de enero a diciembre. Entonces, en enero del siguiente año, o febrero, marzo, que ya es de acuerdo a un cronograma, hay que pagar los impuestos, ¿no? Entonces, la renta, el Estado no puede esperar a que en realidad pueda tenerse los 12 meses para cobrar. Antes, mucho tiempo antes lo hacía, pero mucha gente no pagaba, porque se hacía más pesado, pues saber que has tenido todos tus ingresos mensuales, te lo has ya invertido, te lo has gastado y al final no tienes el dinero para pagar a la SUNAT.
y había pues persecuciones inmensas, evasión, en fin, porque es difícil, ¿no? Al trabajador se le hace más difícil desembolsar todo su impuesto a la renta. Entonces, ¿qué ocurre? Las empresas tienen que hacer un cálculo y proyectándose en forma hasta fin de año para poder hacer las retenciones mensuales, ¿no? ¿Dónde varía? El que tiene una remuneración fija no tiene casi variación, ¿no? O sea, ¿dónde varía? Básicamente en la remuneración de la gratificación de julio y de diciembre, porque ahí recibe doble y de acuerdo a la norma hay que esperar a esa oportunidad para que el 9%, que es la bonificación, recién se aplique su impuesto a la renta. Todo está con impuesto a la renta. Todo se aplica impuesto a la renta, todas las remuneraciones. Entonces, ocurre que los que perciben una renta fija casi no tienen variación. ¿Quiénes tienen variación? Los que perciben renta variable. ¿Quiénes tienen renta variable? Los comisionistas, ¿no? Los que tienen ingresos en diferentes meses. Puede ser que tenga toda variable o puede ser que tenga fija y variable. Entonces,